Buenas tardes. Un saludo para el presidente de Alués, Juan José Caravaca, así como para el resto de su junta directiva. Saludamos, por supuesto, en primer lugar o en segundo lugar a nuestro conferenciante. Él es el sacerdote Miguel Jiménez Moraga. Muy buenas tardes también, Miguel. Bienvenido a este ciclo de conferencias. Bienvenido a Aluex. Saludamos a algunos de los conferenciantes que han participado o que participarán en este ciclo. Al presidente local de Cruz Roja, Paco Pérez del Campo, que ya nos acompañó con su conferencia la semana pasada, y Celia Monteagudo. Ahora no la localizo, pero ahí está, Celia. Será nuestra conferenciante de la próxima semana con una conferencia sobre Manos Unidas. Bienvenida también, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a todos ustedes, señores, señoras, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a nuestras compañeras técnicas, a Carmela y Adela. Buenas tardes, también a José Chu Manzanares de Vision Press, a nuestro querido Paco y al fotógrafo de la tribuna, Víctor, que ya se ha marchado, nos lo cruzábamos precisamente. Bueno, pues gracias a todos y a todas por recoger, por ser testigos gráficos de estas conferencias para después publicarlas en las diferentes redes sociales. Vision Press, también página web de Aluex y de Diputación y, como no, en la contraportada de la tribuna con la entrevista que a nuestro conferenciante le han hecho y que saldrá mañana mismo. 15ª conferencia ya de este ciclo de conferencias que lleva por título, ya lo saben todos ustedes, al menos 20 años más. Y una conferencia con la que ya hemos superado el Ecuador, rebasado ya el Ecuador de este ciclo de conferencias. Además, nos encontramos justo en medio de este monográfico, de este miniciclo que hemos dedicado, que se ha llamado Albacete Solidario, que arrancábamos, ya lo decíamos, con una conferencia la semana pasada sobre Cruz Roja y que finalizará la próxima semana con esa conferencia sobre Manos Unidas. Pero hoy nos toca hablar de África, de Albacete con África en concreto, y más preciso aún, de Albacete con Burkina Faso. Gracias a nuestro ponente, al que enseguida les presentaré, podremos conocer el trabajo que Miguel Jiménez realiza en Albacete con inmigrantes de origen africano, así como también el trabajo que realiza con aquellas instituciones que están ubicadas en esa parte del mundo, tan lejana quizás en el espacio, pero tan cercana en nuestra mente y también en nuestro corazón. Bien, Miguel Jiménez Moraga es sacerdote de la diócesis de Albacete, es misionero, fue misionero en Burkina Faso desde octubre de 1995 hasta junio del año 2000. Posteriormente viajó a Burkina en bastantes ocasiones para visitar la misión y también para verificar que los proyectos de ayuda al desarrollo que él mismo coordinaba desde ese año, desde 1998. Sobre todo, este tipo de proyectos vinculado a construcciones para aumentar la tasa de escolaridad en la demarcación de la Misión Católica de Safane. También ha viajado a Mali en 2 ocasiones para visitar a familiares de algunos de los inmigrantes que hoy acompaña desde su vuelta de África. En Albacete, desde su regreso del continente africano, se involucró en la acogida y en el acompañamiento de inmigrantes subsaharianos en distintos servicios, sobre todo y especialmente en el campo de la sanidad. Bueno, con motivo de esta labor de acompañamiento y también de acogida, recibió el premio Ciudad de Castellón por la Paz en el año 2018 y ese mismo año, en el Día de África, celebrado en Albacete, fue distinguido por Médicos Mundi y por ACAIM por su contribución al desarrollo social y laboral de los africanos que viven en Albacete. Bien, Miguel, por nuestra parte agradecerle no solo, como decíamos al principio, el estar en esta conferencia, el contarnos todo lo que hoy nos vas a ofrecer, sino también por ese trabajo durante tantísimos años, tantos años colaborando, dejándote la piel, porque sabemos que ha sido así en todas y cada una de las cosas que has realizado y dando pues lo mejor de ti para los demás. Gracias, de verdad. Y por mi parte nada más, les dejo ya con Miguel Jiménez Moraga y con esta estupenda conferencia. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Miguel. Gracias a ti por la presentación.
Gracias a ustedes por su presencia. Bien, después me voy a sentar, pero antes de sentarme, como los punteros no funcionaban, el dedo siempre está dispuesto para situar concretamente Safané en el espacio. Bueno, esto es el mapa de Burkina Faso. Burkina Faso se sitúa la mancha roja que ven ustedes arriba en el mapa de África, en el África occidental. Está limitada, como pueden ver ustedes, por Malí, Níger, Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil. Ahora les sonará mucho lo de Malí, Burkina Faso y Níger, son los tres países golpistas, intentando liberarse del yugo infame de la colonización francesa que no cesa nunca. Esto no es una reivindicación, es una evidencia. Se salen del sistema monetario que les ha impuesto. Bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Vale, estamos en Burkina Faso, Ouagadougou es la capital, está en el centro prácticamente como nuestro Madrid, en el centro del país. De Ouagadougou sale una carretera que va hasta Bobo-Dioulasso y más allá, pero de alguna forma yo me limito a este segmento de la carretera Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Muchas gracias. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso fue la capital colonial de esa zona, porque Burkina Faso formó con Costa de Marfil un solo país, hasta que en un momento determinado decidieron los franceses cortar, y la parte norte, que es la pobre, es una sabana pobre en general, un país, y en la parte sur otro país. Bueno. A mitad del camino entre Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, que por eso me había puesto en camino en la carretera, está Boromó. Boromó es capital de provincia, la provincia de los dos vales. Y de Boromó sale una carretera, lo de decir carretera, el fotógrafo me decía que había estado, el otro fotógrafo que había estado en Burkina Faso en el 2019, que fue la última vez que yo estuve a hablar de carreteras. Bueno, una ruta, ahí se le llama rutas, que va hasta Dédougou. Dédougou es capital de otra provincia, la provincia a la que pertenece Safané y la diócesis de Dédougou, que es con la que yo colaboré y colaboro. Y a mitad de camino, aproximadamente, un poco más allá de la mitad del camino, está Safané. Safané es un pueblo, la etnia predominante es Marcá, de las 64 etnias, me parece que hay 64 etnias distintas que hay en Burkina Faso, el Marcá, los Marcá. Es un pueblo que actualmente debe estar en torno a los 12 o 13.000 habitantes. Cuando yo llegué serían 8 o 9.000, crecen exponencialmente. Después veremos en las informaciones que les daré, crecen exponencialmente. Y bueno, pues eso, hay más o menos en esa zona donde tiene protagonismo buena parte de lo que yo les voy a hablar. Dejo el puntero, me siento y comienzo por el principio, sin antes decir que mi ponencia no agota todas las posibilidades de experiencias de solidaridad que puede haber de Albacete con África y con Albacete con Burkina Faso. Yo me limito a mi libro, le decía al periodista, y al final dice, ¿en qué editorial está su libro? Digo, no, hombre, es una forma de hablarlo de mi libro, a mi experiencia con África, que es la experiencia eclesial, que tampoco agoto toda la experiencia eclesial que pueda tener Albacete con Burkina Faso. Me siento, con su permiso, y comienzo. Comienzo por el principio, al menos los principios que yo conozco. La misión diocesana de Safané, Safané significa pueblo de serpientes, fue fruto de la aplicación de la encíclica Fidei Donum del Papa Pío XII y del Concilio Vaticano II. Todo empezó en el aula conciliar, donde coincidieron en sedes contiguas, asientos contiguos, el obispo español Pontigol, obispo de Segorbe, Castellón en aquel momento, y el obispo francés misionero y padre blanco Jean Lesur, obispo de Nuna de Dédougou. La diócesis entonces actualmente Nuna es una diócesis y Dédougou es otra. Dédougou es a la que nosotros estamos más adscritos en el entonces Alto Volta, hoy Burkina Faso, a partir del golpe de Estado de Sankara. El obispo misionero Lesur preguntó al español Pontigol, obispo de Castellón, cómo iban a poner en marcha las sugerencias
del decreto Ad Gentes sobre la colaboración de las viejas iglesias con las jóvenes iglesias de tierra de misión. Fruto de tales conversaciones y amistad fue la decisión del obispo de Castellón, Segorbe Castellón, de hacer la propuesta a sus sacerdotes, iniciativa que encontró pronta respuesta en un sacerdote castellonense, Ricardo Miralles. Está enterrado allí, al pie de lo que fue en su momento el campanario de la iglesia de Safané, que se ofreció en 1966 a marchar justamente a la diócesis africana de Nuna de Dugú, añadiéndose al equipo misionero de padres blancos. Los padres blancos, misioneros de África es su designación, son los que evangelizaron toda esa franja de África, que estaban en los comienzos de la nueva parroquia de Safané, misión de primera evangelización al 100%. Al año siguiente, 2 sacerdotes más siguieron el mismo camino y poco después otros 3 sacerdotes también. Esto permitió que la misión inicial de Safané, de unos 3.500 kilómetros cuadrados, se convirtiera en 2 parroquias, Safané y Urí. Urí es el pueblo donde está la parroquia, la iglesia principal de aquella otra parroquia. Hermanas fronterizas, 30 y algún kilómetro hay entre una y otra, quedándose 3 sacerdotes en Safané, mientras los otros 2 se marcharon a fundar Urí junto con un padre blanco belga experimentado como responsable. 9 años después, en 1975, en Safané solo quedaba un sacerdote de aquellos pioneros, pues 2 de ellos, por razones de salud, acababan de volver a España. El delegado de Misiones de Castellón, en reunión con los delegados de misiones de la provincia eclesiástica de Valencia, que es a la que entonces pertenecía Albacete, lanzó un SOS pidiendo ayuda para continuar la misión de Safané, ya que Castellón no disponía de sacerdotes en aquel momento para enviar. Nuestro delegado de misiones, Paco Gil, ¿se acuerdan? Algunos han conocido a Paco Gil, presente en la reunión, fue quien trajo la noticia a Albacete. Y rápidamente aquella llamada encontró respuesta en 3 de nuestros sacerdotes, Juan Cárdenas, de feliz memoria, el mismo Paco Gil y Pedro Ortuño, que también conocen ustedes, los cuales, contando con el beneplácito del señor obispo, don Ireneo, en aquel momento, se ofrecieron a ir a Safané siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, es decir, colaborar por unos años con aquella diócesis misionera, haciendo extensivo este mismo espíritu a toda la diócesis de Albacete, sacerdotes y laicos. En marzo de 1975 se dio respuesta afirmativa a la decisión de marchar y se comunicó al entonces obispo de Nuna de Dugú, ya don Ceferino Toe, que posiblemente algunos de ustedes hayan conocido porque ha venido mucho por Albacete, murió en Albacete, yo lo amortajé. Sí. Segundo obispo y primero africano en la diócesis. Al terminar el curso escolar, puesto que los voluntarios para marchar eran formadores del seminario de Albacete, todavía el seminario de Albacete estaba en Albacete, a primeros de julio, Juan Cárdenas, Paco Gil y Pedro Ortuño marcharon a París, donde pasaron 2 meses y medio asistiendo a cursos de francés para prepararse un poco, ya que la lengua oficial en Alto Volta era y es el francés. Cada etnia tiene su lengua y alguna etnia tiene 2 lenguas y no se entienden unos con otros, pero la lengua oficial es el francés. La educación desde la maternal hasta la universidad es el francés. Aunque sobre el terreno hubo que aprender el marcá, la lengua de la etnia predominante, como les decía antes, en la población de la parroquia, que abarcaba y abarca una extensión de unos 2.100 kilómetros cuadrados y donde la mayoría de la gente no hablaba francés. A la vuelta de París, iniciado el curso pastoral en Albacete y antes de marchar a la misión, se dieron pasos para que la diócesis de Albacete se sintiera misionera, de manera que los sacerdotes no iban a título privado, sino enviados por la diócesis y con el respaldo de la Iglesia.
Y así era el 3 de diciembre de 1975. Me emociono. No fui yo, pero me emociono porque era la fiesta de San Francisco Javier, patrón de las misiones, cuando nuestros tres hermanos, Juan Cárdenas, Paco Gil y Pedro Ortuño, llegaron a la misión de Safané, en el corazón del país que entonces se llamaba Alto Volta, el río Volta. Al llegar allí daba la vuelta, el río daba la vuelta. No era el Níger, descubrieron que daba la vuelta, pues el Volta. Luego vendría la revolución y con ella, entre otras cosas, el cambio de nombre en agosto de 1984 por el de Burkina Faso, que en lengua vernácula significa el país de los hombres íntegros. Juan y Pedro finalizaron su estancia en el país, Juan en el año 1984 y Pedro un año más tarde, en el 85. Paco había dejado la misión 5 años después de su llegada. Se vino en el año 1980. En el 79 se había incorporado Manolo de Diego, que también conocen ustedes, que se quedaría hasta el año 1990, despidiendo, como hemos dicho, en el año 84 a Juan y en el 85 a Pedro. Hasta que, en octubre de 1995, Pedro Ortuño de nuevo, acompañando a Julián Mansilla y a un servidor, van a Safané a relevar a los sacerdotes de Castellón. Había habido, desde que comenzó aquella colaboración, Fidei Donum, se llama esa forma de colaboración, son curas prestados que siguen perteneciendo y dependiendo económicamente de la diócesis madre, pero trabajan a las órdenes y según las directrices de la diócesis que acoge. A relevar a los sacerdotes de Castellón, que solo quedaba uno, Manolo Mecho, también de feliz memoria, que sería el último de esta diócesis hermana que compartió el compromiso misionero con la nuestra y juntas, con la presencia de algunos misioneros de los Padres Blancos, se completarán los 34 años que fueron desde la fundación de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz hasta el regreso de Miguel, un servidor, y Julián, que entregarían la misión a los sacerdotes africanos en junio del año 2000. Pedro había regresado a Albacete en junio del año 1998. Yo fui el último párroco blanco. Bueno, todo esto son fechas de los ires y venires de unos y de otros desde el año 1975 hasta el 2000. 25 años de presencia más o menos continuada de nuestros misioneros en Safané. Y en todo este tiempo, ¿qué? ¿Qué hicieron nuestros sacerdotes allí? Pues predicar y dar trigo, que de eso se trata en la misión. Predicar a aquellos que quieran conocer nuestro camino. Me vuelvo a emocionar y no les puedo contar a ustedes la anécdota. Al acabar una de las misas en uno de los pueblos, viene el catequista y me dice: padre, que ahí están los de Muni que quieren hablar contigo. ¿Y qué es Muni? Muni es un pueblo que está unos kilómetros más allá. No sabemos si pertenece a nuestra parroquia o a la parroquia vecina de Guácara, pero quieren hablar contigo. ¿Qué queréis? Pues queremos que vengas a hablarnos de vuestro camino. Me vuelvo a emocionar. Y nuestro camino consistía en que habían observado cómo nosotros nos tratábamos entre nosotros y cómo tratábamos a la gente que no eran de los nuestros, no eran cristianos, y querían aprender nuestro camino. Pues me fui y se lo enseñé y ahí hay una muy buena comunidad que sigue perviviendo. Predicar y dar trigo, que de eso se trata en la misión, predicar a aquellos que quieran conocer nuestro camino y dar trigo mientras se tiene a todo el que lo necesite. Y en ese dar trigo pues está aquí presente Manos Unidas. Cuando yo llegué en el año 95, no sé si fue esa colecta o fue la del año siguiente, toda la colecta de la diócesis de Albacete cayó en mis manos. Yo era el administrador y cavamos los mejores pozos de la región que siguen dando agua cuando hay en aquella zona. Por supuesto, se ha evangelizado con catequesis y eucaristías y otras actividades propias de la evangelización, dejando implantada en la zona la Iglesia Católica cuando yo me marché en junio del año 95 para un 5% aproximado de la población. Decía yo estos días, y suelo decirlo a los compañeros, 4,5%, 5%, pero aproximadamente el 98% de ese 4,5% son. Se sienten en pertenencia.
y dan la vida si es menester. Son aproximadamente el tanto por ciento que somos nosotros, siendo el 80% de bautizados. Pero no vengo yo aquí a hablar de eso, vengo a hablar de otro libro. 5% aproximadamente de la población en el momento de partir. 64 pueblos, 64 comunidades atendíamos otro compañero y yo, Julián y yo. Pero como decíamos más arriba, la misión no solo consiste en predicar, por eso desde su fundación hasta hoy, la misión ha sido en aquella zona deprimida donde las haya, un foco de desarrollo en todos los ámbitos. Con los fondos que se recibían desde España, en la misión se han construido las capillas para el culto y las casas para los catequistas, donde los hay, en la mayoría, como decía hace un momento, de los 64 pueblos donde hay comunidad, de los más o menos 100 pueblos que hay en aquellos 2.100 kilómetros cuadrados en los que está más o menos implantada la misión. Tengo que decir, no sé si está bien, de los fondos que se recibían desde España, diré o habré dicho, o alguien ha anticipado, que sobre todo en el dominio de la educación pública es donde hemos trabajado. Hemos posibilitado desde el año 98 que estando yo la primera intervención, desdoblando un aula de 112 alumnos, donde había 2 pizarras, 2 maestros y 2 cursos distintos, desdoblando con la ayuda de unos amigos de Madrid que me enviaron el dinero para construir un aula. Unas 3.000 plazas escolares hemos posibilitado. Y tengo que decir que el dinero para la construcción de esas escuelas y tal venía de Castellón. Es paradójico que a mí se me conceda en el año 2018 el Premio Ciudad de Castellón por la Paz por mi trabajo con los inmigrantes en Albacete. No, pero quiero decir, de las instituciones de Albacete solamente he recibido en todo ese trabajo 3.000 euros de esta casa. Todo lo demás, 25.000 euros me costaba cada escuela, venía de Castellón. Lo digo porque tengo que ser honrado y sí, Albacete era quien posibilitaba en cuanto que éramos los intermediarios, pero hay que rendir homenaje a las instituciones, la Universidad Jaime I, el Ayuntamiento de no sé cuántos pueblos de Castellón, porque la gente de Castellón, como saben ustedes, le acabo de decir, estaban implicados, aquellos sacerdotes siguieron manteniendo y lo siguen manteniendo como nosotros el espíritu de apadrinamiento de alguna manera. Pero no solo se han construido edificios para el servicio de la misión, también se propició la construcción de un instituto de enseñanza media en Safané, del que yo fui profesor de matemáticas 2 años. ¡Qué osadía! Dicen que sí, que aprendían conmigo. La población que hace de cabeza, Safané es la población que hace de cabeza de toda la circunscripción a la que llamamos Misión Católica de Safané. Se han construido y amueblado varias escuelas, muchas casas para los maestros de estas y otras escuelas. Se han cavado muchos pozos, los mejores de la región. Se ha construido algún edificio en el hospital de Safané. Se han distribuido muchos kilos de alimentos. En torno a la misión, los ciegos recuperaban la vista, los cojos andaban. Se posibilitaron, podría explicarlo, pero no hay tiempo, me han dicho que no hay tiempo. Entonces no me puedo extender en detalles que son muy jugosos. Se posibilitaron bastantes operaciones quirúrgicas en el hospital de la capital de la provincia. Se atendían en la farmacia de la misión. Yo desde los 11 años que comencé a ser niño de los recaos en una farmacia hasta los, no diría hasta los 28 que me fui al seminario, sino hasta los muchos más, estuve trabajando en las cosas estas de farmacia. ¡Anda! Ahora te recupero. Te he visto antes y digo, esta cara me suena. Pues sí. Acabé siendo comercial de Acofarma, de Acofar. Y al llegar allí, pues una de mis primeras cosas fue abrir un depósito farmacéutico. Y me lo concedió el Ministerio, el único depósito farmacéutico autorizado por el Ministerio en toda la diócesis. Había muchos más, pero el mío era el único que alimentábamos, sobre todo con los paquetes que me mandaban farmacéuticos. Vosotros, los farmacéuticos de Albacete, 2 envíos todos los años de aquellas cosas que iban a caducar y que no caducaban, y cuánto bien hicieron.
Éramos la más lejana, para que no fuésemos competencia de las otras, éramos la más barata y quizá la mejor abastecida, a un precio bastante menor que el de las otras depósitos farmacéuticos de la localidad. Los programas de alfabetización en Yula es, junto con el francés y el moré es la lengua de los mosí. Algunos de los aquí presentes voluntarios de la institución benéfica mal llamada Cotolengo conocen a Abdul. Abdul y su mujer son mosí y su lengua es el moré. Los mosí son los más extendidos, además por todo el país, pero su lengua la conocen los mosís, pero casi todos los mosís además conocen el yulá. El yulá es prima hermana del bámbara. El bámbara es la lengua de Malí, de Guinea-Conakry, de unos cuantos países de aquella zona. Es la lengua comercial. Y nosotros alfabetizábamos en yulá, en la parroquia. Los textos litúrgicos estaban, además de en francés, también editados en yulá. Y una vez que manejaban el yulá en francés. Gracias a eso han sido muchos los que han podido leer no solo los textos sagrados, sino, como es lógico, cualquier texto que caía en sus manos. Es increíble el ansia que tenían por conocer la Sagrada Escritura en su lengua. En fin, como decía más arriba, a los pobres se les ha anunciado y se les anuncia la buena noticia con palabras, pero sobre todo con obras. Predicar y dar trigo. Decía la Madre Teresa que no le puedes hablar de Cristo a un pobre que con el zurretripas no le llega tu palabra. Entonces, primeramente hay que llenar el estómago, y eso lo intentábamos. Nunca pusimos condición y nunca se pidió la adscripción religiosa a nadie para darle lo poco o lo mucho que podíamos tener en aquel momento. Pero no todo acaba con nuestra partida de la misión, sino que la diócesis de Albacete continúa colaborando con la de Dedugú en distintos campos de acción, hasta el punto de que el primer obispo africano vino a morir a Albacete. No sabía el pobre que se iba a morir, pero se murió en Albacete, y yo, como decía antes, tuve, no sé si el placer, de amortajarlo. Soy un personaje. Para aquellos, por muchas cosas, soy un personaje, porque los pozos al fin y al cabo los cavé yo. Los cuartos los mandasteis vosotras, pero yo fui el posibilitador, que al fin y al cabo es lo que importa. Pero además amortajé, y tengo fotografías de don Ceferino amortajado, y eso es, madre mía. Fue una iniciativa, sí, cuando en alguna ocasión no se suele utilizar ataúd, pero en alguna ocasión ha llegado algún difunto, luego al acabar la misa me pedían permiso, ¿podemos abrir y hacernos una foto con él? Y le tenía que dar permiso para desatornillar, y lógicamente yo tenía fotos de don Ceferino. Aún así abrieron el ataúd a llegar para hacerse fotos. Fue una iniciativa de nuestra diócesis la que dio comienzo a lo que hoy es un ambicioso proyecto de ayuda a enfermos de cardiopatías para que puedan desplazarse desde Burkina Faso hasta Albacete, siendo gestionados los pormenores de su viaje por la Fundación Recover, para ser operados en la clínica que la empresa Quirón, Recoletas en su momento, Capio posteriormente, actualmente Quirón, pero no han dejado de mantener esa colaboración, tiene en nuestra capital. La convalecencia tras la operación en dicha clínica la lleva a cabo la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, mal llamado Cotolengo. La diócesis de Albacete colabora frecuentemente en la compra de motos para que los sacerdotes misacantanos quiere decir los que cantan misa, los recién salidos, dirán ustedes, no nos lo digas, que ya lo sabemos, que tenemos la suficientemente edad, que somos alumnos de la experiencia. De la diócesis de Dedugú puedan tener un medio de desplazamiento en sus visitas a las comunidades a las que son enviados. Los misioneros que sirvieron durante los 25 años, que servimos durante los 25 años de presencia misionera de la diócesis de Albacete en Safané, continuamos más o menos vinculados con ella, y continuamos propiciando que desde aquí se siga ayudando a la región donde se encuentra la misión, en la construcción, sobre todo de escuelas y casas de maestro, y en todo lo que tiene que ver con la educación de base. También se buscan medios para mejorar las construcciones propias de la misión dedicadas al culto o a la habitación de agentes de pastoral. Y algo que nos llena de satisfacción es la decisión del anterior obispo de la diócesis de Dedugú, el anterior al actual, Monseñor Jude Vicaba, también de feliz memoria,
de enviar un sacerdote a nuestra diócesis para colaborar en la pastoral diocesana como signo de agradecimiento por los años dedicados por nuestros misioneros a su diócesis. El abbé Dieudonné Buna, que conocí como seminarista al llegar yo a su pueblo, a Cámena, a intentar aprender su lengua, ha prestado durante 9 años su servicio a la diócesis como vicario en la parroquia de San Sebastián de Villarrobledo. Y no lo había puesto, pero de pronto se me ocurre ponerlo. Abdul, los que sois voluntarios en la institución benéfica, Abdul lo conocí con 16 añicos y me adoptó como padre. Y luego, cuando yo me vine, pues se vino conmigo. Y ahí lo tenéis, que nos tiene. Digo, si supiera que me ibas a tratar como un blanquero que eres, no te hubiera traído. Bien, dicho esto, pasamos a la proyección. Me entretendría, no se pueden ustedes imaginar, pues como los de Cruz Roja, me imagino en su momento, relamiéndonos. Bueno, ya conocemos, es aquí, hay que darle aquí. Conocemos más o menos dónde se encuentra aquella situado en el África Occidental. Lo tengo aquí escrito, pero me gusta más. Además, lo tengo ahí enfrente. Cuando yo comencé a hacer estos documentales, no hace demasiados años eran 14 millones, pero se multiplican exponencialmente. Si bien han bajado la ratio de hijos por mujer, han bajado estrepitosamente, aún así se siguen multiplicando exponencialmente. 20 millones, esos son datos del 2020. Desde el 2017-18 los terroristas los venden como yihadistas, pero no son yihadistas. A los pobrecicos que operan, pobrecicos, que hacen de terrorista, les venden que sí, que tienen que luchar por la yihad y todas esas cosas, pero esto es un asunto económico, es un asunto sociopolítico, es un asunto de minerales. ¿Se acuerdan ustedes del kibu, del coltan? Pues algo pasa en Burkina Faso, pasa en Malí, pasa en Níger. Por eso esos golpistas, entre comillas, se han rebelado contra la imposición de los bien pensantes. Bueno, en torno a 20 millones y medio, 14 países del mundo más pobre, segundo país del mundo con mayor índice de abandono escolar, el 21,9%, el primer país es Níger, luego sigue Burkina. La agricultura proporciona al Producto Interior Bruto un 35% y ocupa al 82% de la población trabajadora. Datos sociales. Esperanza de vida, en total unos 62 años. Los hombres 60,74, las mujeres 62,29. Y trabajan con diferencia bastante más que los hombres. Y además paren. ¿Eso qué ha sido? La mortalidad infantil. 49,41 muertes por 1000 nacimientos, datos referidos al 2020. En España, actualmente la mortalidad infantil está en 2,6 cada 100.000. Proporción hombres-mujeres. Como me imagino que en todas partes nacen más hombres que mujeres, pero enseguida, los hombres, el sexo fuerte empieza a demostrar su debilidad. De 0 a 14 años, lo tengo aquí para que me voy a estar esforzando, de 0 a 14 años el 44,28%, 44%, eso no soy yo, el 44% de la población, ¿qué posibilidades tienen? 1,2 hombres por cada mujer. De los 15 a los 24, un 20%, ya ahí los hombres hemos empezado a escarbar en la tierra. 0,98 hombres por cada mujer. De 25 a 54, el 28,82%, 0,86 hombres por cada mujer. Y de más de 65 años, claro, 3,16%, 0,77 hombres por cada mujer.
Media de nacimientos de hijos por mujer. Y bajando, 5,11 hijos por mujer. En España, que está en torno a ¿qué? Claro, hemos decidido suicidarnos, pues otros vendrán a reemplazarnos. Muertes maternas. Muertes maternas, como saben ustedes, son el tiempo que va desde todo lo que es la gestación hasta la cuarentena. En el curso de la gestación, el 4%. En España, 13,7 por 100.000. De esas muertes maternas, el 32% es en el momento del parto. ¿Por qué? Bueno, pues la falta de condiciones higiénicas. Tengo fotografías de los hospitales, por decir cualquier cosa. La edad precoz de la madre, en la zona de Safané no tanto, pero sí en general la edad precoz, porque esto es exportable, digamos, a todo Burkina y a países circundantes. La falta de educación, la ausencia de atención sanitaria. Un enfermero en el hospital de Safané, uno o varios enfermeros. Cuando yo llegué había médico, pero enseguida se lo llevaron a otro sitio, ¿por qué no? Y la mutilación genital, en el 67,6% de las mujeres. No hay diapositiva que hiera la sensibilidad. Mujer y trabajo. El 50% de la fuerza laboral. El 30% de funcionarios. No está mal, pero... 50% en la agricultura. Gestión del pequeño comercio, le petit commerce. Le petit commerce se trata de una mesa con 4 clavos en la puerta de la casa con un montoncito de sal que le ha comprado a la de la puerta de al lado. Le petit commerce. Y la adopción del rol de los hombres ante la inmigración masculina. La mayor parte de la inmigración es masculina, algunos acaban trayéndose a la mujer y entonces la mujer tiene que... En algunos casos, recuerdo el caso de Nuhun. Nuhun se nos ahorcó aquí hace unos cuantos años. Y la mujer es que estaba harta, porque cuando Nuhun se vino, la mujer se quedó embarazada. Yo conocí a la nena bastantes años antes que Nuhun. Y llegó un momento en que la mujer se hartó y se fue. Y se lo dejó. Y Nuhun dice, tiene razón, padre. Pero luego acabó ahorcándose. Aquí se nos ahorcó, aquí, Nuhun. La situación allí y aquí de unos y de otros es terrible. Discriminación hacia la mujer. En el trabajo, ya hemos visto algunos datos. En la educación, en descenso. En descenso, y de hecho ahora lo podemos ver cuando entremos en la educación, la mujer se va perdiendo, pero ¿se acuerdan ustedes, los que tengan un poco en relación con la religión, en tiempos de Jesús, aquello del levirato, la mujer, los huérfanos y las viudas, la mujer era propiedad del padre hasta que se casaba y del marido hasta que, una vez que se casaba y cuando el marido se moría, las viudas estaban a expensas de que cualquiera... Pues eso sigue existiendo bastante en culturas de influencia islámica. En Safané, en Burkina, no todo es islam, pero el islam llegó a Burkina con las caravanas de esclavos y dejó mucha influencia en la cultura, incluso si no son islámicos. Y entonces la mujer es propiedad. Y entonces, si hay que mandar a alguien a la escuela, se manda el chiquillo. Chiquillo que va a abandonar la escuela enseguida porque en cuanto que empiece a llover y haya que ir al campo, tiene que dejar la escuela. Pero poco a poco se están dando cuenta, yo he trabajado bastante en eso en esta zona, en que la mujer es más rentable porque tiene más capacidad, por lo que sea, porque saca mejores notas, porque saca mejores resultados, porque además luego de estudiar acaba cuidando a los padres y todas esas cosas y poco a poco va en descenso esa marginación. Lo veremos quizá ahora en algún dato. Y en la familia, la mujer... Vamos a la escuela.
Bueno, estos datos son oficiales, luego que sean reales o no es otra cosa. Educación básica pública obligatoria y gratuita. Obligatoria, pero ¿cómo va a ser obligatoria si no hay plaza para todos? Y gratuita, pues hay que pagar lo que hay que pagar. Y bueno, ahora después entraremos en eso, en parte de lo que es nuestra solidaridad. La preescolar, que va de 3 a 6 años. Ahora diremos que hay en plazas, el acceso a la preescolar del 4,1%. ¿Por qué? Pues porque no hay. Nosotros tenemos una preescolar que se mantiene desde cuando yo llegué, ya estaba aquello con dinero de Alpera y Bonete, de las parroquias de Alpera y Bonete. Luego después se incorporaron mis parroquias, Fuenteálamo, Las Anorias y Corralrubio. Una preescolar donde atendemos una media de 65-70 niños anualmente, con 2 monitores. Se paga el sueldo y con el dinero que envían estas parroquias. La primaria, de 6 a 12 años, que hay, aquí dice el 90,7%, en ratios de 75 niños por aula. Pero hay aulas con 80 y 90. No tengo no puedo poner todo lo que tengo grabado porque no tenemos tiempo. Las escuelas que nosotros construimos son de 3 aulas, de 25 bancos de 3 plazas, con lo cual son 75. Ya en el año 19 me dijeron que no, que bajábamos a 70 niños por aula. 70 niños por aula y no hay para todos. Posprimaria, que sería nuestro ¿qué? Eso, se llama eso, a lo nuestro. Yo es que nunca me he acostumbrado. Como la posprimaria de 13 a 16 años, que hay plaza para el 52% de los que acaban, y ahora veremos que el abandono escolar es monstruoso, hay para el 52% de los que acaban. Y la secundaria para el 7,6%. Hay plaza, que normalmente están ocupadas. Les impuso estos organismos que benefician a los pobres, que mandan cuartos y eso, imponen luego sus métodos educativos que han fracasado en nuestros países, se lo imponen a estos pobres y les impusieron que tenían que haber más institutos. Y luego iba a estar, y debajo de cualquier árbol había un instituto. ¿Y quién eran los profesores? Pues el que había acabado bachiller. Pues fui profesor yo, imagínense ustedes, de matemáticas. Terminan el último curso de primaria el 63%. De ese 63% tienen acceso a la posprimaria el 52%. Las niñas el 67,67%, los niños el 58,8%. Como ven ustedes, van ganando terreno por sus propios méritos y los niños, es por eso que cuando empieza a llover en el mes de finales de mayo, primeros de junio, tienen que dejar el lapicero y salirse corriendo a coger la azá, porque todavía se cultiva con la azá. Allí se llama daba. La tasa de alfabetización en la población total es del 36%, la más baja del planeta. En los hombres el 43%, en las mujeres el 29,3%, ganando terreno, pero todavía como tienen que recuperarse de la marginación a la que han sido sometidas durante tanto tiempo, están en el 29,3%. Las diapositivas siguientes son un poco de vamos a ver algunas, no se puede poner todo el material que tengo, aulas que nosotros hemos reemplazado. Eso era un aula en el pueblo de Pana, hasta el curso, a ver, no me acuerdo si es en el 2008-2009, esta era un aula todavía en el pueblo de Pana, vista más de cerca. En el siguiente curso, en el 2009-2010, ya tenían una escuela de 3 aulas, en cada aula había plaza. Ven ustedes los bancos que están todos fuera, son de 3 plazas, porque es el día que se clausura el curso escolar. Y además venían los blancos y venía el blanco que mandó las perras. Y entonces se hizo un fiestorro. Y entonces, para que la gente pudiera estar y no... Además, ellos hacen la vida en la calle. Y meternos dentro de las aulas hubiese sido muy agobiante y por eso están ahí en la calle. Los tableván, esas son las 3 aulas. Luego después, al cabo del tiempo, piden perras para hacer otras 3 más.
ahí ya no hemos llegado porque la financiación se nos acabó hace tiempo en estos organismos. Cuando me dieron el premio en el 2018 me quejé a la alcaldesa tuve el privilegio, solamente me entregó el premio a mí, que es de Claras, de una aldea de Yeste, sus padres eran de Claras. Y hombre, alcaldesa, digo que no nos dais perras hace tiempo. Dice, es que los técnicos, es cuestión de los técnicos. Pues los técnicos... Esa es el aula vacía, como ven ustedes, la pizarra último modelo electrónica, cemento con una pintura que se llama pizarra, solo que, ¿cómo se llama pizarra en francés? ¿Cómo se llama pizarra en francés? Tableau. Principales riesgos sanitarios en Burkina Faso. Enfermedades transmitidas por insectos o animales, malaria o paludismo. En Albacete, algunos que tenemos una cierta edad, todavía hemos conocido el paludismo. ¿Se acuerdan ustedes del hoyo Don Juan? El hoyo Don Juan era una marisma que producía, entre otras cosas, el mosquito este que inoculaba el Plasmodium falciparum, y había paludismo en Albacete. Se desecó aquello y se acabó el paludismo en Albacete. Yo he pasado muchos paludismos, Me tenía que haber muerto, pero no me he muerto. El dengue en Burkina Faso no había mucho dengue en mis tiempos, ahora le está ganando terreno al paludismo. Es un paludismo mucho más fuerte y más letal, el dengue. La fiebre amarilla, era obligatorio vacunarse para ir a todos estos países, luego la quitaron porque parece ser que ya no hay, pero ya no es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla. La tripanosimiasis, la enfermedad del sueño, la mosca, está ahí, la CC. La rabia animal, yo he conocido la rabia, he visto morir gente, mordidos, gente y un burro que se murió, pero luego la gente se lo comió, qué narices. Muerto el burro, pues la rabia. Principales riesgos sanitarios en Burkina Faso. Enfermedades transmitidas por la comida, el agua o el entorno. Diarreicas, incluso el cólera, poliomielitis, bastante ya acorralada la poliomielitis, pero yo he conocido y conozco gentes jóvenes en la silla de ruedas con esos corpachones y esas piernecicas. Sí, la polio, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, producidas por el agua o el entorno. Luego estará la hepatitis B, transmitidas por contacto, el SIDA, la hepatitis B. Mucha gente nace con hepatitis B, transmitida por la madre en el parto. Y yo aquí he acompañado, al volver he acompañado mucho, en algún sitio se decía, sobre todo en lo sanitario, a enfermedades infecciosas y venían con esta lacra, la hepatitis B. Meningitis, yo he tenido que vacunarme varias veces, he sido muy imprudente y me tenía que haber muerto, pero luego dice el Evangelio que cogerán serpientes con las manos y no les picarán. Y yo digo, pues yo debo de estar en esos porque me he metido en los cenagueros más cenagosos. La primera meningitis, la epidemia que viví, la viví metido hasta las trancas y no me pasó nada. Y luego enseguida me vacunaron, todos los años me han vacunado. Sarampión mata, ¿eh? Hemos pasado el sarampión todos los que tenemos una cierta edad. Y además cuando tenía sarampión nos metía la madre a los 3 que éramos en la misma cama para que lo cogiéramos. Pero aquel sarampión nuestro se conoce que no era el sarampión este, porque aquí estamos. La nutrición en Burkina Faso. Tasas de malnutrición muy superiores a los límites máximos aceptables establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esa mujer que vemos ahí con los 2 gemelos chupándole del bote padece emaciación. ¿Qué es la emaciación? Delgadez extrema en el 31% de los niños, talla insuficiente en el 29% de los niños, peso insuficiente con respecto a su edad en el 30% de los niños. Luego yo no sé cómo hacen que cuando dejan de ser niños se hacen más grandes que la voluntad de Cristo, unos tiarrones y unas tiarronas, y comen alimentos que no tienen el alimento que tienen que tener, según los que saben lo que saben. El índice de masa corporal en las mujeres de 21 kilos por metro cuadrado.
Eso será seguramente que hay que tener más. No lo tengo. O sí lo tengo. No, no lo tengo. Eso, si hay aquí alguno que sepa, pues lo puede decir. Inferior a los 18 en el 14% de las mujeres. Eso debe ser. Bocio y ceguera, sobre todo bocio. El bocio es muy frecuente porque falta en el ambiente, falta el yodo. Y el yodo, me parece que la ausencia de yodo es una de las causas del bocio. Unos bocios impresionantes, impresionantes. Ceguera nocturna. Yo estaba en el depósito farmacéutico y me decían, padre, que por la noche no veo. Digo, yo tampoco, pero para eso me compré una linterna. Es que ellos salían por la noche, os juro, como la boca de un lobo con la bicicleta. Se iban a chocar, se iban a caer, nada. Y claro, pobrecicos, cuando les faltaba lo que les faltara, ¿qué vitamina era la que les vendíamos para eso? No me acuerdo. Pues sería la A. Pues eso. Estructura de los servicios de salud para dar respuesta a todas estas miserias. Un puesto de atención primaria de salud en cada poblado. El que atendía la cosa era cualquiera de ustedes que llega al otro, les hace el cursillo y ala, tú eres el gerente. Un centro de atención sanitaria y social para cada 15.000 a 20.000 habitantes con un sector de asistencia de un radio máximo de 20.000. Esto es lo que teníamos en Safané, el llamado Hospital de Safané. Un centro médico en la ciudad principal de cada provincia para cada 150.000 a 200.000 habitantes. No sé cuáles son las ratios aquí. 10 hospitales regionales destinados cada uno a un grupo de provincias con una población total de 500.000 a 600.000 habitantes. Estos son datos del 2020. 2 hospitales nacionales, uno de ellos el Llalgado Huedraogo. Realidades que acentúan la dificultad para el acceso a una sanidad adecuada. Barreras sociales y económicas, principalmente el coste del tratamiento médico. Paracetamol genérico. El paracetamol genérico que traíamos de una ONG alemana, Acción Medeor, no sé si tenía algo que ver con la Iglesia, eran de muy buena calidad. El paracetamol de la ONG, de Burkina Faso se deshacía. Decía, no, padre, danos del otro, del que traes, del otro, del bueno. La mala calidad del tratamiento debido a la escasez de suministros médicos y de personal cualificado. Yo muchas veces le decía cuando venían a mirar a ver las existencias y así, le decía a los enfermeros, digo, oye, mira, algunas veces me atrevo a bajar la dosis, vais a crear resistencias en los antibióticos, mandáis unas dosis. No me pegaban, porque como yo era el que proporcionaba todo aquello y era una autoridad, y seguramente tendrían, pero es que mandaban unas dosificaciones muy altas y yo bajaba. No sé, ¿hacía bien o no hacía bien? Hacían, pobrecicos, lo mejor que podían los enfermeros. Realidades que acentúan la dificultad para el acceso, estamos en los mismos. Las barreras geográficas que dificultan el acceso a los centros de salud. En una de las ocasiones, en Kona, creo que era Kona, salía, había celebrado la misa, habíamos comido, habíamos tal, y ya me marchaba con la Mitsubishi en aquel momento, y de pronto salían del centro de salud. Una mujer, en el momento del parto, pues se desangraba. El asunto de la mutilación genital. La mutilación genital, saben ustedes, que es cortar el clítoris a la mujer para que la mujer no disfrute del acto sexual y limitarle. Eso cicatriza. Cuando no se muere la niña en el desangrado en el momento, cicatriza. Y una cicatriz tiene la elasticidad que tiene. Cuando hay que dar a luz, la cosa tiene que dar de sí. Eso que se llama... ¿Cómo se llama? Es eso. Y claro, a veces aquello revienta y aquella pobrecita se estaba desangrando, pues me la echaron al coche y me la llevé al hospital de Safané y de allí la cogió una ambulancia y se la llevó a Dedugú. No sé si cuando llegaría viva, si le quedaría sangre. Las barreras geográficas, falta de información sobre la salud.
Uy, ya no hay más. Pero sí tengo más escrito, como vamos de hora. Paco, ¿dónde estás? ¿Cómo vamos de hora? ¿Todavía puedo hablar? Sí. Ahora ya voy a... Yo había oído siempre que cuando los misioneros volvían de la misión, donde quiera que fuera, volvían con un virus terrible, el virus de no saber adaptarse, de no saber ubicarse otra vez, porque es tan distinto. Es tan distinto todo, pero en mi caso concreto es tan distinta la Iglesia. Allí ves crecer la hierba, la gente es responsable, se siente en pertenencia. Y aquí dejémoslo estar. No vaya a ser que el señor obispo, ya tengo 70 años y cubro desde hace 5 años, me puede mandar a mi casa. Pero no me voy a meter en esos berenjenales. Y yo enseguida tuve la suerte. Yo iba a un locutorio en la calle Mayor a hablar con África y allí había inmigrantes y puse un cartel. Allí pues, si algunos inmigrantes querían reunirse alguna cosa. Y hubo 5 o 6 colombianos que respondieron. Y me estuve reuniendo con ellos un poco tiempo en los salones de la parroquia de la Purísima que me prestó mi buen amigo José Antonio. Pero luego pues, se emanciparon. Aquellos se emanciparon y ya crecieron, bueno, se fueron a trabajar. Y yo en Carcelén, que es donde me mandó el obispo entonces, empecé a atender también pues, rumanos, cosas de esas así. Y de las ropas que la gente me daba, pues me sobraban más que podía. Y me fui a RQR un día a llevar aquellas ropas. Y vi por allí merodeando un grupo de africanos, era ya atardecido. Y los llamé, los saludé en su lengua, alucinaron de que el tubabu es blanco. Les hablara, ¿qué buscáis? Y buscaban ropa. Me ligué a aquellas criaturas y me salvaron la vida. Vivían en lo que fue el Pansalva, ¿se acuerdan ustedes? La primera casa grande que ellos llaman. Y allí comencé a quitarme el virus. Allí empecé a decir, y con las miserias de aquella pobre gente me he ido realizando todos estos años. Titulo esta cosa de unos 10 minutos. Mi trabajo con mis muchachos. Y comienzo diciendo, ¿y en qué consiste ese trabajo? A veces me es muy difícil de concretar. Hay aquí buenas gentes que lo conocen porque colaboran y participan conmigo. Para dar una idea de lo amplio de mi campo de acción, recurro a una imagen que encuentro a veces en los libros de texto de los niños de primaria. Se trata de 2 columnas en una página con palabras que hay que relacionar. Las de la columna de la izquierda con las de la derecha. Es el une con flechas o relaciona, que conocerán algunos de los... En el caso de mi trabajo con los inmigrantes, en una columna está escrita con las dificultades y problemas que ellos pueden tener y en la otra están las posibles soluciones a estos problemas. Pues bien, durante estos 20 y tantos años desde que volví de África, yo he dedicado mucho tiempo a buscar la posibilidad de unir con flechas los problemas de una columna con las personas o instituciones o recursos de la otra. Como digo, desde el otoño del año 2002 aproximadamente lo llevo haciendo y con mucha frecuencia, funciona. ¿Qué cantidad de buenas gentes hay por todas partes queriendo hacer algo, pero sin saber cómo intervenir? En el caso de las perras, la gente quiere ser solidaria, quiere dar perras, pero no sabe a quién, sospechan, esto llega, esto no llega, y yo no sé por qué. A mí me llaman por teléfono y me dicen, oye, que tengo no sé cuántos euros y no sé qué hacer y me ha dicho fulano que te los dé a ti. Pues si fulano te ha dicho y tú te fías. ¿Qué cantidad de buenas gentes por todas partes queriendo hacer algo, pero sin saber cómo intervenir? En general, ¿con qué delicadeza y humanidad se nos recibe y cuántas ganas se ponen en solucionar los problemas? Sí. Son muchas las personas a las que he podido acompañar o ayudar directamente en estos años, dando y recibiendo, porque no nos engañemos, se recibe más de lo que se da. ¿Qué haría yo? No puedo acabar si no fuera por ellos. En todo este tiempo son muchas las cosas que puedo contar en relación con ellos. Las muchísimas visitas al médico, con muchas horas de salas de espera. Don Manuel Rayo, de digestivo, en el Perpetuo Socorro, se enrollaba conmigo. Y Ana, la enfermera, ¿Don Manuel? ¿Don Manuel qué?
Padre, ¿cuándo puede usted venir? Porque había que repetir las visitas. ¿Cuándo puede usted venir? Ana, dale al padre la cita que él te pida. Claro, porque el padre le llevaba casi el diagnóstico hecho, porque había vivido aquellas enfermedades, las había vivido yo y había medicado. Qué atrevimiento. Resultó, siempre. Y las muchas visitas al médico, muchas horas de salas de espera, bastantes horas también de colas en la subdelegación del gobierno, mis visitas a la cárcel a Seco y Dauda, el gozo de haber conseguido su puesta en libertad con la ayuda de los abogados Mariano López Ruiz y Donelia Roldán. Haber colaborado en la consecución de muchos papeles, tantas y tantas visitas en su momento al primer asentamiento de inmigrantes que hubo en Albacete, la Casa Grande, Pamsalva. Después al campamento de la Dehesa, no podían abrir aquellos, don Manuel Pérez Castel se lo encomendó a Bartolo y no había forma porque había por parte de algunos, no había forma de, digo, tranquilo que van a venir a la Casa Grande. Y acabaron yendo a la Casa Grande, a la Dehesa, qué lástima que luego aquello se cerrara por las circunstancias que se cerró y que no puedo entrar en detalles. El campamento de la Dehesa detrás del cementerio y a bastantes de los pisos donde viven. La cantidad de ropas y alimentos que les he podido proporcionar gracias a la generosidad de tantas buenas gentes anónimas que me han ayudado y me ayudan en ese servicio. Las muchas lavadoras puestas. Luego después Justicia y Paz abrió en las 500 y ahora se han ido a Francisco Pizarro 44. Pero yo llego a poner 12 lavadoras semanales. Las muchas lavadoras puestas para aliviarles en el menester de la colada antes de que Justicia y Paz abriera su lavandería en el barrio de las 500 y no sé cuántas cosas más. En todo este recorrido he tenido la suerte de cruzarme con muchos buenos profesionales, sobre todo en la sanidad. Cuánta buena gente con ganas de ayudar he conocido. Mi teléfono, pues lo tienen bastante de ellos y está abierto. Por la noche no, y en la hora de la siesta tampoco, ni para ellos ni para ustedes. Pero una vez que me levanto, sí que lo abro. Y me llaman tanto si están aquí en Albacete como si están en Almería, en Jaén, en Huelva o en Gerona. No siempre para contarme sus angustias, también para preguntarme cómo estoy, para contarme cómo van. Y no solo ellos me llaman, también desde algunos de los servicios a donde los atienden. Por ejemplo, hace ya algún tiempo, porque Albacete Acoge dejó de existir también hace mucho tiempo. Pues estaba yo en Albacete Acoge con Donelia, no sé de qué estábamos tratando, que sonó el teléfono. Y era una llamada de una trabajadora social del Hospital de Almería para comunicarme que venía hacia Albacete un africano con SIDA para que yo me hiciera cargo de él y le hiciera aquí el seguimiento. Le habían dado mi teléfono en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General de Albacete, donde el doctor Mateo me presentaba y me presenta como un colega. Así que cuando llegó me encargué de que se hicieran los análisis, le proporcioné los medicamentos y me preocupé de que se los tomara, y así con muchos otros. Macamba Bagayogo lo atropelló un camión en su país y lo mató. Por eso lo cito, porque ya no está vivo. También tenía SIDA. Se lo acabaron descubriendo en tal, y me acuerdo que la enfermera y la doctora dicen, Miguel, díselo tú. Díselo tú. Esta enfermedad y otras endémicas de sus lugares de origen yo las conocía y algunas las había tratado gracias. Había conseguido del Ministerio de Salud burkinabé el permiso para abrir y gestionar un depósito farmacéutico en la misión de Safané. No acabaría nunca, ya ven ustedes que me enrollo de cualquier modo. Las homilías algunas veces son terribles. No acabaría nunca de contar anécdotas y casos en los que me he sentido un verdadero privilegiado por poder haber sido útil a alguien que se sentía perdido en un país distinto, que habla una lengua distinta, con unas costumbres distintas. Un país en el que esperaban encontrar el paraíso y en el que se han topado con frecuencia con lo más parecido al infierno. Además de estas ayudas de tipo psicológico, anímico, espiritual, también les ayudo, como queda dicho, con cosas de tipo material, ropas, mantas, medicinas, comida, en torno a unos 1000 kilos semanales, me dice mi proveedor. Calzado, hoy, uno de los que ha venido al desayuno dice, padre,
un 45, a ver si te lo puedo traer mañana. Pues ya va en la furgoneta el 45. Como también queda dicho, muchas de estas cosas las consigo gracias a la ayuda de personas que colaboran conmigo con dinero, con ropa o comida. No todo sale de mí. En la cultura africana, de donde ellos vienen, la figura del padre es muy importante. Es el que abre el granero y distribuye el grano, el que concierta los matrimonios. Todo gira en torno a su autoridad. Y aquí, a tantos kilómetros de sus padres, muchos se sienten como huérfanos. Como sabéis, la forma como se denomina al sacerdote en el mundo francófono, que es al que pertenece la mayoría de ellos, es mon père. Igual que antes aquí se nos llamaba padre. Yo he recuperado a la vuelta de África, he vuelto a ser padre, que nunca lo fui, pero el padre Miguel. Hemos oído hablar tanto de usted. En uno de mis viajes, sí, ya sé que me voy del tiempo, en uno de mis viajes me llevaba mi hijo David, su hijo, que dice que tiene hijos, que dicen que tiene, y nietos, tiene nietos. Me llevaba en la moto para que yo, me había desplazado durante 5 años, pero ahora ya no me dejaba David y me llevaba en la moto, con los riñones hechos polvo, porque yo en la moto, bueno, es tiempo de lluvias, los charcos en aquellas rutas, y entonces nos hicimos así a la orilla porque venía un 4x4 de la empresa que explota el oro en la zona. Y cuando acaba de pasar aquel, íbamos a arrancar, pero detrás de él venía otra moto con un señor ahí en la moto, iba con un fular, con un casco, pero aquel no arranca, se quita el casco, se quita el fular y por delicadeza nos quedamos y dice, el padre Miguel o la Semafo. La Semafo es la empresa, si yo era algún ingeniero de la Semafo. El padre Miguel o la Semafo. Digo, no soy el padre Miguel. Pero yo no, dice, no, si no nos conocemos, pero hemos oído hablar tanto de usted. Vivía en una casa que yo había mandado construir hace algunos cuantos años, era el director de una de las escuelas. Ay, señor. El abuelo Cebolleta, ¿se acuerdan los que leían el TVO del abuelo Cebolleta? Y aquí a tantos kilómetros de sus padres muchos se sienten como huérfanos. Bueno, ya he dicho, en mon père, padre. Pues para muchos de ellos yo soy el padre. Mon père, papá, baba. Distintas formas de nombrar la misma realidad, mi padre. Me voy a volver a emocionar, incluso se me van a saltar las lágrimas. Me acompañaba Abdul, porque yo me hicieron el responsable del mantenimiento de las cosas de la misión. Iba cuando necesitaba a la capital a comprar lo que necesitaba. Bueno, había hecho amistad con Abdul, no vamos a entrar ahora y tal. Y en un momento determinado Abdul decidió que compraba él porque a mí me explotaban. Y entonces me acompañaba y un día le dice uno, ¿por qué defiendes siempre al blanco? Y dice Abdul, muy digno, dice, es que el blanco es mi padre. Pero además, desde lo más profundo de su corazón. Más que como tratamiento, la mayoría de ellos son musulmanes, como necesidad, como una forma de compensar la ausencia del padre. Con muchos de ellos tengo una gran autoridad moral, no porque yo la haya buscado, sino porque ellos me la han concedido. Ya. Simbólicamente creo que para algunos soy como un faro en la noche oscura. Les doy identidad, me cuentan sus problemas, me siento con ellos en sus casas, como de su plato. Y además soy blanco. Y todo esto es muy importante para ellos. Es a lo mejor un poco complejo de entender. Toda esta familiaridad y confianza hacia mi persona, además del hecho de haber vivido durante 5 años en un medio en el que he conocido y vivido su cultura y su forma de vivir, procede de haber conocido el lugar de origen de algunos de ellos en ese viaje que se citaba anteriormente, que realicé en el mes de julio del año 2008 por Malí, acompañado de Toñi, su marido, anda por ahí, que también trabajan en Albacete en la acogida de inmigrantes, recorriendo gran cantidad de pueblos, visitando en torno a 80, 90 familias de los inmigrantes con los que trabajábamos para proporcionarles noticias directas acerca de la situación en la que se encontraban sus hijos aquí en España. Padre, no te podemos engañar, tú nos conoces allí y nos conoces aquí. Actualmente, además de todo este trabajo con los inmigrantes subsaharianos en Albacete, colaboro en el comedor social en el que las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, dirigen la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, asisten a una media de 200, ¿en cuántos estáis actualmente? En 200 y pico,
personas diarias. El desayuno hoy han sido 93. La comida es más. Llevándose frecuentemente un bocadillo, frecuentemente no todos los días, un bocadillo para la cena o para lo que quieran. Esta institución es la que colabora, como decía antes, en lo del asunto de acoger a los convalecientes después de la operación de corazón. Participo desde hace muchos años en el proyecto que he mencionado antes de la ONG Fundación Recover Hospitales para África, que consiste en traer tanto de Burkina enfermos de cardiopatías como en Albacete, tanto de Burkina como de otros países, Camerún. Colaboro en su acogida y acompañamiento durante su estancia en Albacete. Los visito en mis viajes anuales a Burkina y les proporciono ayuda económica para que allí lleven a cabo sus análisis periódicos y compren el Adiro o el Sintrón. En el pueblo de Fuente Álamo, donde soy el párroco, ayudo en la alimentación a unas 26 familias marroquíes y a unas cuantas locales. Y últimamente ha habido un incremento de chavales marroquíes sin mujer, muchos. Con esta comunicación, que puede parecer de pura autocomplacencia, solo pretendo transmitir que es posible hacer algo por ellos. Bien, es verdad que, como decía antes, soy un privilegiado. Tengo tiempo, no tengo ataduras familiares que a otros pueden condicionarles. Conozco su realidad en su origen, la realidad en su origen. Pero hay otras muchas maneras de hacerles presente el amor de Dios Padre, que lógicamente ellos no conocen por su religión y su cultura, pero que pueden llegar a intuir a través de nuestras obras, fruto del amor de Dios hacia nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y decíamos al principio, bueno, pues que te habías dejado la piel, pero vemos que te has dejado casi la vida, por lo que nos has contado. Me han dado la vida. Lo que pasa que, bueno, te han dado la vida, pero también has hecho un trabajo encomiable. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos poquito tiempo, pero podemos hacer alguna pregunta. Si alguien lo desea, sí. Un momento, que voy con el micrófono. Ya estoy aquí. Lo felicito por lo simplificada que ha sido su conferencia y a la vez, paradójicamente, amplia. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo colabora el gobierno africano con los misioneros? Bueno, yo la experiencia que tengo es que en mi tiempo no nos ponía trabas en las ruedas. Si se le parece a usted poco. No nos ponían dificultad. Yo, por ejemplo, en Safané hicimos un equipo de trabajo, el prefecto, que es no es político, es un funcionario, el prefecto, el comisario de policía, el encargado de aquello que aquí era extensión agraria, no me acuerdo cómo se llama allí. Hicimos un equipo de trabajo y a mí me concedían toda la autoridad. Yo era la persona con más autoridad de toda la región. Y digo esto y hablo del comisario de policía, hablo del responsable de los otros, los que no son los policías, como nuestra Guardia Civil. Y no ponían dificultad. Al contrario, si en alguna ocasión necesitaba algún tipo de ayuda, estaban muy a brindármela. Su colaboración era no ponernos dificultad. Hombre, la podían haber puesto. Bueno. Podría ser. Ya, bueno. No, cuántos ciegos quisieran ver y en otros países quisieran tener la libertad que nosotros teníamos. A veces eso es. Perdone, sí. Perdona tú también. Respecto a la religión, ¿ofrecían oposición ellos? No. Y teníamos muy buena relación. Yo tenía muy buena relación tanto con los musulmanes como con los animistas. Tenía muy buena relación. Me despedí de unos y de otros, los hermanos protestantes, que entre ellos no se podían ver, porque los protestantes son de muchas marcas, como saben ustedes. Pues había allí dos marcas principales, entre ellos no se podían ver, y yo me hablaba con ellos, me llevaba muy bien con ellos. Yo he tenido la misión, tenía muy buena relación. Acudíamos a los actos de la mezquita, venían de la mezquita a nuestros actos que fueran así más relevantes. No, había muy buena relación. Las relaciones
en ese campo eran muy buenas. Alguna ocasión han venido a pedirnos que fuéramos a sacarle los malos espíritus. Ellos que le sacaran los malos espíritus. No, muy buena relación. Gracias. Muchas gracias. A usted. Gracias. Por aquí hay otra pregunta. Felicidades y muchas gracias por tu ponencia. Gracias. Me gustaría que explicaras qué importancia tiene para Francia y para sus excolonias el haber impuesto el franco CFA. Yo en un principio pensaba que era una ventaja para estas gentes porque evitaba la inflación, pero supone una esclavitud. Me imagino que Francia es el peor de los colonizadores desde mi punto de vista y lo que yo he mirado por arriba y por abajo, es el peor de los colonizadores que han existido porque nunca descoloniza. Aparentemente tal, pero siempre mantiene, y de hecho mantiene un amplio territorio de exclusiva, donde no puede entrar el ejército burkinabé, tal. Entonces me imagino que será una... Chirac, en alguna conferencia que tengo por ahí grabada, en su momento ya dijo que hay que devolverle a África lo mucho que África nos ha aportado. Chirac en su momento dijo. No puedo, es que no conozco, sí sé que Francia es inmisericordia y de hecho lo están echando a patadas en el culo de todas partes porque no descoloniza. ¿Y de la explotación del oro? ¿Podrías hablar un poco? Yo puedo decir que conozco la mina que hay en lo que es la misión, en esos 2.100 kilómetros cuadrados está la mina de Mana, que es la gran mina, porque conocía previamente los orpaillers, que son aquellos que hacían los agujeros y se metían, y muchos de ellos, habrán visto ustedes algunos reportajes, se hundían, y allí, pues la gente que hacía agujeros y sacaba, y luego ya, pues aquello lo institucionalizaron. Cuando los franceses descolonizaron y se marcharon, entre comillas, debieron de dejar balizadas donde estaban los yacimientos de eso y de tantas otras cosas. Y luego después, quien ha estado explotando esta mina, ¿han visto ustedes Avatar? Pues me recuerda, aquella mina me recuerda a Avatar. Es un gran cáncer inmenso que no deja de crecer, donde han desaparecido pueblos enteros, pueblos míos, de que yo han desaparecido englutidos por el gran agujero, y eso lo explotaba una multinacional Semafo canadiense. Me parece que los canadienses llevan ahí el asunto de la explotación. Destrozan todo, suben el asunto del consumo, lo suben, el alcohol hace estragos, destrozan las rutas y dejan un 10% de los beneficios para el Estado. Que habrá que preguntarse qué es eso del Estado, porque allí no llega nunca. Es lo que yo así pedestremente puedo decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Muy bien, pues sí, venga. Tengo la impresión de que los nativos no les gusta mucho trabajar. No, es erróneo. Vamos a ver, es erróneo. Es erróneo porque cuando hay trabajo, trabajan, y trabajan como negros. Vamos a ver, el problema de mi zona concretamente, ha visto usted que el Producto Interior Bruto y la población es el 80%. Llueve desde principios de junio hasta finales de septiembre. Y mientras que el agua está cayendo hay que aprovechar, bueno, cuando llueve, hay un parones y se les va al garete todo lo que tienen que aprovechar para sacar al máximo. Y trabajan como negros. Cuando se acaba aquello, no hay nada que hacer. Y como no hay nada que hacer, pues no hacen nada. Ese es el problema. Las mujeres trabajan muchísimo, porque trabajan, si pudieran las 24 horas del día, pero algún rato tienen que descansar, además de parir, que no sé, bueno, no sé si usted habrá parido, yo tampoco. No, yo tampoco. Pero por lo que tengo entendido, desgasta. Pero no. Y vienen aquí, cuando la construcción estaba en su auge, se metían a la cosa esa de hacer con los alambres y los hierros, eso se llama la ferralla. Bueno, cogían el mecanismo y eran imparables. Y cogen el hilo de las patatas y son imparables. Y de hecho se los sortean en Jaén. Tienen una fidelización con los patrones, porque son gente que les saca el trabajo. Son muy... Lo que pasa es que allí en su medio
pues no tienen para trabajar todo el año y entonces el resto del año pues rascan la tocatoria. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Me siento muy realizado. Muchísimas gracias. Y vamos a solicitar a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en este escenario y también que nos... si quiere quitarse el micrófono por estar más cómodo. No me lo llevo. Por esto no me ve. Sí. Bueno, y si puede colocarse al lado de Juanjo. Gracias. Ahí delante. Muchas gracias, porque quiere hacerle entrega de la encina. Eso es, el símbolo de Aluex, para agradecer su participación en este ciclo de conferencias. Y mientras se hacen las fotografías, tan solo recordarles, ya lo decíamos al principio, que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 26 de febrero, misma hora, 6:30 de la tarde, en este salón de actos. Será la delegada de Manos Unidas, Celia Monteagudo, con la conferencia que lleva por título Manos Unidas, un proyecto que nos humaniza a todos. No se la pierdan. Gracias por acompañarnos.